En el Evangelio de hoy, de San Marcos, hemos leído un texto muy sencillo, muy poco espectacular, en un Evangelio que resalta por su carácter primitivo, por su carácter sencillo, nada elaborado, como lo es, por ejemplo, el tan intelectual, tan teológicamente profundo Evangelio de San Juan. Dice, como iban por el lago y tocaron tierra, y entonces en una comarca de Genesaret, pues la gente le llevaba enfermos en camillas. Y dice el Evangelio, en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Este texto tan breve, nos podemos imaginar lo impresionante que era llegar a un lugar pequeño de 200 habitantes, 100 habitantes, 500, y la gente en cuanto decía, está aquí, Jesús de Nazaret, cómo le sacaban los enfermos. Uno en la oración puede imaginarse todo el proceso, que requería tiempo, requería enseguida buscar a alguien más, requería, aquí dice camillas, pero probablemente lo que más se solía usar era llevarlos en sábanas, cogiendo 2 de un extremo y otros 2 de otro, se ponía al enfermo o una manta y se le llevaba donde fuera. Y como los llevaban, dice aquí, a la plaza. ¿Por qué en la plaza? Jesús llegaba y daba tiempo. El que la gente se congregara allí no era algo instantáneo. La gente estaba en sus trabajos, estaba haciendo cosas. Entonces él llegaba, seguro que había alguien que le recibía, alguien que pues le daba los parabienes, y él daba tiempo para que se congregaran. Él era, lo dijimos en el sermón de ayer, era un rabí. Él iba a enseñar, entonces daba tiempo, y una vez que ya estaban allí los que querían escucharle y habían ido poniendo a los enfermos, él les hablaba. Primero les hablaba, después curaba. Primero les anunciaba el reino, después los milagros eran la confirmación de que lo que él hacía, lo que él decía era verdad, porque Dios lo confirmaba. Pero del Evangelio de hoy, lo que a mí me gustaría que algún día imaginarais con tranquilidad, con todo detalle, como si fuera una película, es la escena de él llegando a un lugar y cómo todos sacaban a sus enfermos. Que ojo, a veces serían 10, 4, a veces 15, dependía de cuánta población tuviera esa localidad. A veces habría enfermedades más graves, a veces enfermedades muy pequeñas, pero la persona con un problema en la piel veía cómo su piel volvía a estar sana. La persona que llevaba tiempo sintiendo un dolor en su abdomen veía que ya no tenía ese dolor. Verdaderamente la alegría de los enfermos es la cosa más grandiosa. Yo lo sé porque el padre Emiliano Tardif, que murió hace no tantos años, tantas curaciones, la alegría de los que se curaban, eso vale más que una predicación. Yo he estado también en grupos carismáticos en que pues los sacerdotes íbamos imponiendo las manos y de pronto una persona sentía que se había curado y se ponía a dar gracias allí en voz alta, no lo podía evitar. Es una predicación, y cuando uno ve un caso así, allí se ve la verdad de la palabra, la confirmación de la palabra. Muchos
han dicho muchas cosas a lo largo de la historia, falsos profetas, fundadores de religiones que no instituyó Dios, etc. Sectas. Pero el milagro sí que es la corroboración de aquel que todo lo puede. Que todos nosotros leamos el Evangelio imaginándolo como una película. Porque el Evangelio no es solo lecciones de teología. Imaginémoslo con detalle, solazándonos en las casas, cómo era la plaza, poniendo incluso una población pequeña que conozcamos, y entonces el Evangelio obrará su fuerza en nosotros como en todos los que lo leen.